Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Muy bien, maestros. Buenas tardes a todos los presentes. Les damos la cordial bienvenida al taller titulado Redacción de textos didácticos, que forma parte de las actividades del quinto encuentro de docentes Dominó TICTAC y que será impartido por la maestra Karen Lisset Matías López. Agradezco el apoyo académico a este taller del relator, el profesor Ramiro Ortiz Girón, los técnicos académicos, el maestro Omar Martín Martínez Lagunas y la maestra Nora Gisela Noriega Flores, y su servidor, Roberto Albino Benítez, que fungiré como moderador en este taller. A continuación voy a hacer lectura de la semblanza de la maestra Karen Lisset Matías López. Es licenciada en Pedagogía, especialista en estrategias psicopedagógicas en la práctica educativa, maestrante en Filosofía Social y estudiante de la especialización en Historia Económica en la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con 10 años de experiencia en evaluación de la educación en torno al diseño, construcción y mantenimiento de instrumentos de evaluación cuantitativos y cualitativos en educación básica, media superior y superior. Coautora de libros de texto de filosofía e historia para educación secundaria y educación media superior. Actualmente ocupa el cargo de jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Aprendizaje en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM, donde da seguimiento a proyectos de innovación, investigación, formación y actualización docente, diseño de materiales educativos para la modalidad en línea y curaduría de recursos para la innovación educativa. Durante el taller
Cualquier duda que tengan, pueden hacerla de viva voz o si desean pueden escribirla en el chat. Solamente les pido que por favor la escriban en mayúsculas con el fin de identificarlas y poderlas hacerlas saber a la maestra Karen al final de durante la presentación. Cedo la palabra a la maestra Karen Lisset. Bienvenida, maestra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por invitarme a este quinto encuentro de docentes. Estoy muy contenta de poder coincidir acá con todas y con todos. Efectivamente, vamos a estar hablando un ratito acerca de la redacción de textos didácticos y veremos por qué es importante diferenciarlo de otro tipo de textos. Entonces, sin más, vamos a comenzar para aprovechar todo el tiempo que tengamos. Verán que se nos va a ir súper, súper rápido. Entonces, si me lo permiten, voy a compartir mi pantalla. Ujú. Y ahí estamos. Muy bien. Me avisan si ya es posible que la vean. Sí, maestra, adelante. Perfecto. Entonces, bueno, como les decía, el título del taller es Redacción de Textos Didácticos. Yo soy Karen Matías para servirles. Con mucho gusto los acompaño desde acá. Estamos en la COAIED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Acá les dejo mi correo electrónico en caso de que gusten contactarme. Vamos a comenzar con cuáles son los propósitos del taller para que más o menos tengamos una noción de qué va este taller. Al finalizar esta sesión, las y los participantes serán capaces de identificar los elementos más importantes de la interacción del estudiante con los contenidos, que esto es primordial para poder comenzar a redactar de una manera mucho más sencilla para llegar a nuestra población objetivo. Aplicar los principios editoriales de redacción de textos didácticos en las propuestas de texto que nosotros hagamos y considerar las recomendaciones y los lineamientos en redacción de vocabularios controlados. Ahora veremos también por qué es importante considerar este tipo de recomendaciones. Muy bien. Ahora, lo que a mí me gustaría saber es un poco sobre ustedes, es decir, entiendo que todas y todos los que estamos acá, pues somos docentes que nos exponemos todo el tiempo a la comunicación constante con nuestros estudiantes. Y entonces entiendo que a veces se puede complicar un poco cuando nosotros queremos expresarnos de manera escrita con respecto a las tareas que nos dejan, que les dejamos, las actividades, etcétera. Sobre todo si ustedes utilizan alguna plataforma o algún medio para poder comunicarse con ellos, si han estado dando clases en línea, pero también cuando les dejan materiales para que ellos vayan haciendo su tarea o algún trabajo en equipo. Entonces, me gustaría saber cuáles son los retos a los que se han enfrentado al comunicarse con sus estudiantes. Les voy a pasar una liga acá. Aquí, si ustedes entran a esta dirección que yo les acabo de poner en el chat, les va a aparecer esta pregunta: ¿cuál es el reto más grande que se les ha presentado al querer comunicarse por escrito con sus estudiantes? Y entonces me gustaría muchísimo saber cuáles son sus respuestas. Recuerdan, aquí la intención es entender precisamente qué es lo que está pasando con esa comunicación y poder fortalecerla entre todos. Entonces, venga, ¿no? Mientras les pregunto, ¿tienen algún problema para poder ver el sitio? Sí, no. No, ninguno. Se abre bien. ¿Sí? ¿Se abre bien? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahorita irán apareciendo las respuestas, las vamos a ver entre todos. Como les decía, es súper importante que recuerden que ahorita la profesora María Eugenia Bautista no puede entrar. Se lo vuelvo a enviar. Es así tal cual como se los estoy poniendo. Y si no, puede también escribírnoslo en el chat y los vamos leyendo acá.
Aquí lo importante es conocer sus opiniones, no tanto la herramienta. Me interesa saber cuál es el reto más grande al tratar de comunicarse que debe ser concisa exactamente, que la comprensión lectora de los estudiantes, quizá que no tienen un gran vocabulario. Ser clara y breve. Qué difícil es a veces, ¿no? El poder ser conciso en lo que nosotros queremos. En las clases de inglés, ¿no? Estamos hablando incluso de otro idioma. Acá ser claro y preciso en las indicaciones que se dan. Transmitir exactamente lo que yo quiero comunicar. Quienes no puedan acceder a este vínculo, por favor, escríbanlo en el chat y también lo vamos leyendo. La comprensión lectora también puede ser un problema. ¿A qué otros retos se han enfrentado? Bien, pues la mayoría, y creo que dice la profesora Yuliemi que para ser conciso hay que usar la técnica de la gallina, hay que ir al grano. Exacto, hay que ser claros, que los alumnos entiendan lo que deben hacer, queda claro y preciso en las indicaciones que se les da. ¿Les ha ocurrido que ustedes les dan quizá una hoja de trabajo y ponen las instrucciones y ya sea presencial o sea en línea, se dan cuenta que a lo mejor los estudiantes no lo están entendiendo y entonces les dicen, ¿saben qué? Se los explico y ya después hagan la actividad? ¿Les ha ocurrido eso? Que a veces de manera verbal les es más fácil que hacerse entender con sus estudiantes que por escrito, ¿no? Que ellos entiendan las indicaciones, transmitir exactamente lo que yo les estoy indicando, ¿no? Que uno de los grandes retos, creo yo, que es en el momento de dar instrucciones. Las instrucciones pueden llegar a ser un poco engañosas, a veces creemos que es lo menos importante, sin embargo, una indicación que no se recibe claramente, pues no se va a llegar al objetivo que estamos buscando. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. A ver, aquí había otra. Ah, ya se me perdió. La claridad, los estudiantes, había las conexiones de internet o los dispositivos. Bueno, también eso a veces también puede jugar ahí una barrera y vamos a ver de qué manera. La primero que tenemos que tomar en cuenta para poder empezar a mitigar, porque pues nunca vamos a poder eliminar estos retos, pero para poder empezar a mitigar estas barreras es transformar los contenidos en una versión que sean para su enseñanza. Ustedes son especialistas en el área que ustedes enseñan. Esto implica que han pasado por una trayectoria que los hace conocedores y expertos en una materia en particular, en un área de disciplinar en particular. Pero pensemos que nuestros estudiantes no son expertos en esa área y quizá lo que ustedes encuentren, un artículo, un video, algo que les parezca muy llamativo y que les parezca sencillo, a lo mejor para ellas y para ellos puede ser todo un reto. Entonces, vamos a pensar en este concepto de la transposición didáctica, que es la transformación de un contenido en una versión para su enseñanza. ¿Qué implica esto? La transposición didáctica puede ser algo tan sencillo como precisamente dar indicaciones más claras o recortar quizá un poquito el contenido o quizá generar otro material completamente diferente, dependiendo de cada caso. Ahora yo les voy a mencionar algunas formas en las que podemos comenzar a hacer esto. Uno de los principios para poder redactar de manera más sencilla y que nuestros estudiantes nos entiendan es hacer una conversación pedagógica guiada. ¿Qué quiere decir esto? Una conversación pedagógica guiada es comprender que el aprendizaje es un proceso individual interno. Quizás sí, muchas veces
la comprensión lectora puede jugar en nuestra contra. Sin embargo, a través de los materiales puede simularse una conversación entre los docentes o quien haya hecho el diseño del material con los estudiantes. Esto quiere decir que hay distintas maneras de comunicarnos. El texto es una, verbal es otra, pero podemos ayudarnos con imágenes, podemos ayudarnos con otro tipo de recursos que nos ayudan a enriquecer nuestro texto, nuestro contenido, para poder ayudar y estimular la asimilación de la información. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, existen un montón de recursos y dadas las condiciones en las que nos encontramos actualmente, muchos ya tendremos la experiencia de poder utilizar varias herramientas, ya sea en línea y otros quizá de manera presencial, para poder enriquecer precisamente nuestros materiales y la manera en la que nos comunicamos con los alumnos. A lo mejor se están imaginando el hacer contenidos así súper elaborados, ¿no? Materiales, pero se darán cuenta de que a lo mejor basta con subrayar, poner en negritas algunas palabras, cambiarles el color, bastaría. ¿Qué incluye una conversación pedagógica guiada? Primero, la presentación accesible de diferentes materiales. Y aquí es donde vamos a recuperar los comentarios que ustedes tuvieron a bien ponernos tanto en el chat como en el poll everywhere. La presentación accesible de diferentes materiales implica no solamente el que el material sea sencillo de entender, sino entender las condiciones en las cuales las está recibiendo nuestro estudiante. No sé si a ustedes les llegó a pasar, pero a mí sí, sobre todo en la secundaria, que me daban copias de exámenes o de ejercicios, pero era la copia de la copia de la copia de la copia de la copia, y ya estaba todo borroso aquello, ¿no? Todo así como, como ya se veía que, vaya, la calidad de la impresión era bastante mala. Entonces, había letras que me costaba trabajo leer, ¿no? Había cosas que estaban muy borrosas, o incluso ahora, ¿no? En alguna clase me han dicho, oye, te paso el capítulo de este libro que es imposible de conseguir, te lo paso escaneado, y el escaneado está así, pues la hoja toda arrugada, ¿no? Entonces no se puede leer muy bien. Debemos tomar en cuenta este tipo de cosas e incluyendo, por ejemplo, si les dejamos materiales que son muy pesados, como un video que a lo mejor no está cargado en YouTube, sino que ellos los tienen que descargar en su computadora y no tienen muy buena conexión a internet, eso va a ser una barrera para que ellos vayan comprendiendo lo que nosotros queremos enseñarles. Otra cosa es las recomendaciones claras sobre qué hacer y qué no, y a qué prestar atención y por qué. A veces está un poco satanizado este rollo de que si les damos un texto y les decimos en qué se centren, van a dejar de lado todo lo demás. Sin embargo, eso puede ser, a veces puede ser, digámoslo de una manera un poco más drástica, un arma, un catalizador que ayude a que el estudiante no se sienta tan agobiado. Por ejemplo, si les damos un texto que tengan que leer, vamos a pensar en algo muy sencillo, una cuartilla, no más. Y el estudiante la ve, es difícil o quizá no, dependiendo del estudiante, que lea toda la cuartilla. Pero ¿qué tal que nosotros les decimos, presten atención al segundo párrafo? Va a ser más fácil que aún los estudiantes que tienen dificultades de comprensión lectora o que no están muy involucrados o comprometidos con la clase, se animen a leer un párrafo en lugar de leer toda la cuartilla. Si leyeron toda la cuartilla, gol. Pero si leyeron un solo párrafo, bueno, estamos comenzando a involucrarlos aunque sea de a poquito. Y entonces no está mal. Va a ser una manera de poder presentarles la información un poquito más accesible. También es importante discutir perspectivas, preguntas y posturas sobre lo que se aceptará y lo que no. Esto es súper importante cuando estamos hablando también, por ejemplo, de pautas para la evaluación o de indicaciones para los ejercicios. Se darán cuenta que a veces hay grupos en los que a lo mejor no les gusta trabajar en equipo o quieren hacer todo en equipo o alguna plataforma no les gusta. Es importante indagar sobre las razones y el por qué quieren o no hacer cierto tipo de trabajos.
El esfuerzo por involucrar las emociones e intereses de los estudiantes. Sé que esta parte puede ser difícil, sobre todo si tienen grupos gigantescos y a veces pues nos sentimos así que nos cae encima la ola, pero un ejercicio rapidito como el que yo les acabo de hacer sobre las emociones que se están presentando al inicio de la sesión o los intereses por el tema de ciertos temas de los estudiantes, puede ayudarnos a ir indagando mejor cómo va a ser el clima del grupo y entonces saber llegar de una manera más certera. También es súper importante que nosotros comencemos a tener una estructura de ideas. A veces en la cuestión de la presentación de la información o de la misma redacción, nosotros mismos podemos perdernos entre todo lo que queremos enseñarles, todo lo que queremos compartirles. Sin embargo, es súper importante mostrar que hay un título, un subtítulo, un párrafo, porque de esta manera no solamente nosotros le damos orden a nuestras ideas, sino ellos también pueden entender que hay una jerarquía de ideas, que hay ideas más importantes y otras que son secundarias. Y algo muy importante que no debemos dejar de lado porque podría parecer que yo les quiero venir a decir exactamente cómo hacer las cosas, pero no, tienen que conservar su estilo personal. Es súper importante que no se olviden de esa forma de ser un docente que a ustedes les gusta. Es decir, hay profesores que les gusta quizás ser más serios, ¿no? Que son más estructurados y que pues la naturaleza, ¿no? propia de su persona es muy seria. Y hay profesores o profesoras que quizás les gusta más involucrarse de manera, por medio de bromas o por medio de comentarios un poco más relajados. Entonces, respeten su estilo personal. Esto quiere decir que no hay necesidad de cambiar todo lo que ustedes son, sino más bien darle como formita y darle una estructura para poder empezar a vincularnos con los estudiantes y no solamente caer en lo que decía Paulo Freire, que es la educación bancaria, ¿no? Es decir, irle depositando a los chamacos como si fueran cuentas, ¿no? Bancarias, así las moneditas, tic, 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 porque en realidad ellos no van a acumular todo eso. Pero si les empezamos a dar de a poquito, sí se van a involucrar, lo van a ver fácil. Comencemos con retos sencillos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo lo van viendo? Pueden comentarlo en el chat, pueden prender su cámara y hacerme así con la manita. ¿Cómo lo van viendo? ¿Bien? ¿Les parece posible? ¿Les parece una tarea así de que ni Arnold Schwarzenegger lo podría lograr? Bien, perfecto. Ahí vamos, ¿no? Poco a poquito. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a interactuar con la información, porque esto es darnos un poquito de estructura, pero ahora sí vamos a ver qué hacemos con los contenidos. ¿Alguien había levantado su manita? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, ok. Entonces, si surgen dudas, de cualquier manera, está el chat abierto y ahorita también vamos a comentar un poco más. Ahí voy otra vez. La interacción con la información. Seguramente tienen un temario así requete pesado, un chorro de información, un chorro de temas, y entonces dicen, bueno, a ver, Karen, sí, sencillito y todo, pero desde la semana 1 ya tienen que estar así que ya acabada la unidad 1 y yo tengo que acabar mi temario. Ok, vamos a tratar de mediar esas dos cosas. ¿Cómo vamos a interactuar con la información? Tenemos distintos tipos de contenidos y tenemos distintos tipos de medios. ¿Qué es un tipo de contenido? Piensen en la materia que ustedes dan. Biología, historia, inglés, no sé, ciencias sociales, química, física, matemáticas. ¿Qué tipo de contenidos ven? Hechos, como una fecha o algo que ocurrió y que así fue, ¿no? Conceptos, es decir, definiciones de las cosas que estamos viendo, procedimientos, o sea, una serie de pasos a seguir, estrategias, es decir, el compendio de varios procedimientos, y actitudes. Actitudes no es feliz, triste, enojadito, sino la forma de hacer las cosas. Es decir, ¿qué queremos
que hagan nuestros estudiantes con eso. Es decir, que dominen una estrategia así, ¡boom!, lo máximo, o con que vayan reconociendo los puntos principales ya con eso. Por ejemplo, esto yo les puedo decir mucho ocurre en los laboratorios, ¿no? Cuando se hacen protocolos de prácticas, ¿no? En biología, química, física, ¿no? Entonces, de verdad queremos que nuestro estudiante domine así al derecho y al revés toda la práctica, o solamente con que pueda observar lo que está ocurriendo y sea cuidadoso. Ser cuidadoso es una actitud, ser responsable es una actitud, ser creativo es una actitud. Entonces, pensemos en el tipo de contenido que nuestras materias tienen. ¿Hacia dónde está más cargado? Y de qué manera queremos que asuman ese contenido. Reflexivamente, críticamente, responsablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora los medios. Ustedes pensarán así, la tele. No, los medios son de qué manera nos vamos a hacer comunicar, hacer llegar nuestras ideas, o sea, lo que está en nuestra mente, a llegar a las cabecitas de los estudiantes. Bueno, tenemos el texto, evidentemente, que es nuestro básico de siempre, pero también hay audios. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando alguna amistad o algún familiar tiene un chisme que contarles y les dice, no, ¿sabes qué? Mejor te hablo por teléfono o mejor te mando mensajito de audio de WhatsApp porque el chisme está tan bueno que por escrito, no, o sea, no, necesito darte detalle. Ahí es una identificación justo del tipo de contenido que yo quiero compartir. Como es complejo y como quiero darle ciertos matices, prefiero mandar un audio. Imagínense que ustedes también se animaran precisamente a grabar un audio para poder darse a entender con los estudiantes. A lo mejor suena muy loco, ¿no? A lo mejor suena raro, o a lo mejor me dice, ¿sabes qué? Eso ya lo he hecho. Sin embargo, no es tan descabellado. Si lo hacemos nosotros para conversaciones informales, ¿por qué no hacerlo también para darnos a entender mejor con nuestros estudiantes? El video es un recurso muy poderoso también porque no solamente estamos combinando posiblemente texto y audio, sino también imágenes en movimiento. Entonces, esto nos da una capacidad, ¿no?, para poder dar un montón de estímulos al mismo tiempo. Los videos, pues ustedes saben que hay muchos recursos para que ustedes hagan sus videos, para que vean videos en YouTube y que también hay muchos muy valiosos, digo, hay otros que pues no son tan buenos, pero pues buscándole podemos encontrar. O que incluso los mismos estudiantes se hagan comunicarse entre ellos o con ustedes por medio de videos. Por otra parte, tenemos medios informáticos. ¿Qué es un medio informático? Todo aquello que requiere cierta programación para poderse realizar. Y programación me refiero a programación de software. Por ejemplo, las plataformas de aulas virtuales, ¿no? Moodle, todas estas que con las que podemos meter contenidos son medios informáticos. Las herramientas que usamos en línea son medios informáticos. Y por último, las redes sociales, como desde Facebook, Twitter, Instagram, pero también WhatsApp es una red social. Entonces, nos podemos asir de ellas para poder compartir los contenidos que nosotros tengamos. Entonces, aquí el reto es encontrar el mejor medio para compartir el tipo de contenido que nosotros vamos a estar enseñando. Bueno, hay dos estrategias o hay dos propuestas que tenemos para la selección de medios. Acá arriba les puse los autores de cada uno de ellos. Tony Bates hace un acróstico, ¿no?, de la palabra sections en inglés. Evidentemente, pues al traducirlo ya como que se me desacomodó la palabra, pero bueno, la idea es esa. La idea es pensar primero en los estudiantes, después en la facilidad de uso, después el costo, después la enseñanza y los medios, la forma de interacción, la organización, las redes de comunicación y la seguridad y privacidad. Si ustedes trabajan con menores de edad, es súper importante también considerar todo lo que implica
el que estemos hablando con niños, ¿no? Que pues hasta los 18 años podemos considerar que son niños, ¿no? A los 17 todavía. Entonces, tenemos que pensar en todos estos elementos para poder elegir el medio idóneo. Y por otro lado, Julio Cavero, si se dan cuenta, hace una propuesta muy similar de elementos a considerar para elegir el medio adecuado, que es, uno, los alumnos con sus características y capacidades. Dos, el nivel de complejidad técnica y funcional, que es lo que yo les decía, ¿no? A lo mejor para nosotros es muy sencillo, pero va a haber chicos o chicas que digan, ¿what? ¿No? ¿De qué me está hablando? No, no entiendo nada. Tres, la adecuación a objetivos y a tareas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, dando clases, me ocurría que luego encontraba alguna lectura que me movía el corazón y decía, sí, esta. Pero a lo mejor no tenía tanto que ver con los objetivos o con el temario, y ahí pues es donde la cosa empieza como a desacomodarse, ¿no? Entonces decía, bueno, sí se las quiero compartir, pero no tiene mucho que ver, entonces forzar a veces los medios también puede ser peligroso. El costo-eficacia. Esto quiere decir que quizá encuentro una herramienta que me encantó. No sé si les ha ocurrido a ustedes, sobre todo ahora durante la pandemia, que ha habido una sobreexposición de herramientas, recursos, videos, materiales, etcétera, pero que en realidad a lo mejor pues ni son tan eficaces y salen muy costosos costoso en todo las connotaciones que podamos tener. Costo puede ser que a lo mejor requiera una licencia o que implique mucho tiempo, ¿no? Porque también ese es un recurso que nosotros, y más como docentes, tenemos y que es muy preciado, ¿no? Entonces hay que pensar bien cuál es el medio que más me conviene. El tipo de aprendizaje, como les comentaba, que a qué nivel queremos llegar con nuestros estudiantes. La disponibilidad del recurso. ¿Alguna vez les pasó que les decían, tienen que sacar este libro de la biblioteca y solo había 2 ejemplares y el grupo eran 45, ¿no? Entonces hay que ver también la disponibilidad. Cualidades técnicas, es decir, de manera, ya pensando en las cuestiones como del contenido de la asignatura, en realidad sí funciona, y hablando de la cualidad técnica también de la herramienta, se adecua a lo que nosotros queremos. Y flexibilidad, resistencia y movilidad. Esto quiere decir qué tanto es bueno o qué tanto va a aguantar a los cambios o a las modificaciones a través del tiempo. Porque a lo mejor quizá ustedes tengan material que al paso de los semestres se den cuenta que pues va caducando, ¿no? Y entonces ya no lo pueden utilizar. ¿Qué tanto vale la pena invertir en algo que a lo mejor no van a poder reutilizar, ¿no? Entonces hay que ver también eso, hay que ser sinceros. Y para ir como dando estos como tips, ¿no? Para el uso para elegir por qué medio nos vamos a comunicar, tenemos que entender que cuando estamos hablando de manera, nos estamos comunicando por medio de un texto, se reduce la información que recibimos del receptor. Si nosotros damos una infografía, si les pasamos un artículo, si les pasamos un ejercicio por escrito, no vamos a tener esta información que usualmente tenemos de nuestro interlocutor cuando lo estamos viendo a la cara. ¿Les ha ocurrido que dando clases presenciales les daban a ustedes algún ejercicio o les daban alguna indicación a los alumnos, o estaban dando clase y de pronto veían sus caritas de angustia, o veían que ya estaban platicando, o que alguno ya se había quedado dormido por ahí, o que el otro de plano ya se había salido? Todo eso es información, porque esa información nos va diciendo si le están cachando, no le están cachando, les pareció mucho, les pareció poco, ya los perdí, ¿no? Con esto no tenemos esa información. Entonces tenemos que pensar en la manera más sencilla, en la manera más fácil de poder acercarnos a ellos sin perderlos. Y por otra parte, pareciera que no importa, o pareciera muy obvio,
pero no está de más mencionarlo, el ruido en la comunicación puede ser por varios factores. O sea, sí puede ser sensoriales o físicos, es decir, la parte, por ejemplo, que se había mencionado de la conexión a Internet, que puede ser que no sea muy buena, o sensorial, esto quiere decir, por ejemplo, yo en un trabajo tenía un compañero que es daltónico, y entonces yo un día le pasé un documento y le dije, está subrayado en rojo lo que hay que hacerle los cambios. Y me dijo, a ver, Matías, yo no alcanzo a distinguir el negro del rojo. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tú quieres que yo revise si yo no alcanzo a ver eso? Imagínense que él no me hubiera dicho eso y yo asumo que él puede distinguir el negro y el rojo, porque es lo más, uno pensaría, pues sí se puede, pero ¿y si no? Vámonos, ¿no? Entonces, eso ya comienza a ser un ruido en la comunicación. Ujú. Por otra parte, los culturales e ideológicos. A veces se nos sale, ¿no? A veces nuestras ideas culturales o de lo que nosotros consideramos que es lo correcto pueden ir ahí, ¿no? Como metidito en los contenidos y en verdad que se puede tomar a mal. ¿Cuántos videos, cuántas noticias nos han enterado más últimamente, ¿no? Justo de profesores que estaban dando su clase y de pronto pues dijeron algo que quizá podría ser ofensivo para algunas personas, ¿no? Entonces tenemos que ser súper cuidadosas, súper cuidadosos con eso para no caer en un ruido en la comunicación, que se piense que aunque nuestra intención sea buena, puede haber ahí una mala interpretación. Uh-huh. Nuestra máxima sobre el uso de los medios y los materiales que elijamos. Usar los materiales y los medios más simples y económicos que cumplan con el propósito pedagógico. Esta es así la regla de oro, nuestra máxima que debemos tomar en cuenta siempre. Lo más simple y lo más económico, siempre y cuando cumpla con el propósito pedagógico. Esto es con lo que debemos partir, aferrarnos a ese propósito y utilizar las herramientas que más nos convengan para cumplir con ese propósito. No necesariamente las más sofisticadas ni las más modernas, las más actuales, van a ser las que más nos ayuden siempre. Habrá ocasiones en las que sí, pero si no, apeguémonos a lo más sencillo y a lo más económico, siempre y cuando nos ayude a cumplir con el propósito pedagógico. Uh-huh. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Bien, Muy maestra. bien. Parte bien. ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ahora les voy a pedir que hagamos una cosa. Piensen en una asignatura que ustedes impartan. Disculpe, buenas tardes. Sí. Antes de que siga adelante, sí tengo una pregunta. Claro. María Eugenia Martínez, a sus órdenes. Hace un momento mencionó usted esto que está muy interesante, usar los materiales y los medios, le llamó usted más sencillos. En este universo digital que tiene usted razón, francamente ya no sabe uno si llorar o reír de la cantidad de recursos que hay en la web y llega un momento en el que literalmente se siente uno analfabeta cibernético. Son tantos los recursos con los que puede uno dar clase que llega un momento en que el agobio es mayúsculo. O sea, tengo que saber en este programa y tengo que saber Geniali y tengo, híjole, no, ya no sabe uno cuántas cosas tiene uno que saber en este preciso momento. Mi pregunta va en el sentido, ¿a qué llamaría yo un recurso, como usted lo acaba de mencionar, los materiales y los medios más, me parece que usó la palabra sencillos, económicos, no recuerdo, o sea, ¿a qué se está refiriendo usted con eso? ¿Podría estar limitado a algún software o tendría yo que escoger el software más elaborado o el software que yo domino mejor? En fin, ¿a qué se refiere con eso? Por favor, gracias. Qué buena pregunta. La verdad es que muchos nos enfrentamos a eso y una de las cosas que sí quiero que quede súper claro es que nadie de nosotros ni de nuestros alumnos nació sabiendo utilizar la computadora ni estas herramientas. Tenemos comúnmente este dicho de que ellos ya traen el chip integrado. En realidad,
lo que ocurre es que cada vez el diseño de los softwares es más intuitivo y más sencillo. Eh, Había un ejemplo, ¿no? De una mamá que decían, es que mi niño de 2 años ya sabe usar el iPhone. Es un genio. Yo diría, el genio es quien diseñó la interfaz del iPhone para que hasta un niño de 2 años pueda saber utilizarlo, ¿no? Entonces pensemos en que en realidad si nosotros no crecimos utilizando eso desde niños, evidentemente va a haber ciertas dificultades. Por ejemplo, al día de hoy no hay manera en la que yo pueda conservar el equilibrio al usar una bicicleta, ¿no? Pero pues es una habilidad que yo no me he preocupado por generar. El reconocer que hay cosas que nos cuestan trabajo y que no sabemos no nos hace débiles ni nos hace vulnerables ante los estudiantes. Al contrario, es importante que nosotros también reconozcamos que hay ciertas cosas que como nuestro estilo docente personal nos pueden gustar más que otras. Esto es muy común. Por ejemplo, a mí, a Karen, me gusta utilizar por ejemplo, Genially porque tiene un montón de colorcitos y un montón de recursos, pero a veces no tengo tiempo de hacer un Genially porque en tiempos, en dedicación, me requiere más, me demanda más que hacer una presentación de PowerPoint. Entonces yo voy a medir, ¿no? ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? Si tengo el tiempo, voy a hacer una presentación de Genially. Si no la tengo, entonces me voy con lo que conozco, con PowerPoint. Otro ejemplo de esto es cuando me han recomendado alguna herramienta nueva que no conozco, me doy el tiempo quizá en el celular o en el fin de semana, de andarle picando, andar viendo, y muchas veces cuando leo los comentarios o yo le voy como viendo sin necesidad como de adentrarme mucho, me doy cuenta que hay que hacer muchos pasos o que al final me van a terminar cobrando así la millonada. Y entonces digo, ¿valdrá la pena? ¿No? Entonces uno mismo le puede ir como midiendo a esta parte, ¿no? Por otra parte, si yo veo que hay una herramienta que puede ser útil para todas mis materias, para todos mis alumnos y que me va a ayudar a comunicarme más fácilmente como, por ejemplo, el controvertido Moodle, ¿no? Que puede ser la pesadilla para muchos y la salvación para otros. Aprender a usar Moodle tiene su chiste, no es sencillo, pero quizá una vez que ya aprendí a usarlo lo puedo replicar muchas veces. Entonces ahí sí vale la pena que lo intente, que empiece a hacer mis pininos en Moodle y quizá mis primeros cursos no me van a quedar muy bonitos, pero quizá también les puedo pedir a mis alumnos que me ayuden en esa parte. El aprendizaje no tiene que ser unidireccional ni exclusivamente de los contenidos que estamos dando. Si yo soy docente de, no sé, de biología y se me complica mucho el Moodle, ¿no? A lo mejor uso un Classroom y les puedo decir a mis alumnos, bueno, pero pues yo así me cuesta mucho trabajo irles asignando las tareas, ¿no? Si alguien sabe cómo, pues me avisa. Y si no, pues ahí se las pongo en el tablón, creo que se llama, o tablero, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Entonces ahí nos vamos adaptando y poco a poco nos vamos a ir familiarizando. El tener esta estructura perfecta de un curso, en realidad en presencial era más común, ¿no? Pero aquí pues todos estamos aprendiendo y creo que es importante mantenernos pegados también a herramientas con las que uno se sienta cómodo. Eh, por ejemplo, editar un video pues requiere más habilidades, más tiempo, ¿no? Pero si a alguien se le da y le gusta, venga, ¿no? Hay docentes a quienes el Facebook se les ha facilitado y crean un grupo restringido y ahí mandan las tareas. Y hay a docentes que les causa un poco de resquemor, ¿no? Se vale, se entiende, pero entonces el punto es buscar e irle como picando, ¿no? Perder un poquito el miedo a ir descubriendo cosas nuevas y a decir, no, a mí esa no me gusta, ¿no? Creo que es un poco ensayo y error. Yo diría, profesora, que es un poquito ensayo y error, ¿no? Y ver también, hacer un sondeo con los estudiantes con cuáles están ellos acostumbrados, ¿no? Preguntarles cómo se sienten, si han utilizado más Classroom, más Moodle, ¿no? Y ver por qué ha sido más fácil para ellos. En una de esas, hasta también nos podemos adecuar a lo que ellos han aprendido con respecto a las herramientas a lo largo de la pandemia.
No sé Muy si bien. Sí, 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 con- sí, le entendí. Gracias. con gusto. Entonces, bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio, no nos vamos a llevar mucho tiempo. Me gustaría que pensaran en una asignatura que ustedes den y que piensen, traten de identificar cuáles son los tipos de contenidos que ustedes están impartiendo y cómo se imaginan que serían los medios idóneos para poder impartirlo. Es decir, empecemos como a pensar un poquito en cómo me imagino que me podría comunicar. Hay profesores que me dicen, Karen, yo por correo y por correo me funciona. Venga, ¿no? Por correo entonces. Entonces, pensemos en de qué manera podríamos ayudar a los estudiantes a que asimilen mejor esos contenidos. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? En el chat. Y más o menos así nos vamos a ir. Y voy a poner presentación y muro virtual. Imágenes y audio. Entre paréntesis, presentación. Así, por ejemplo, ¿no? Este taller, mi redacción de textos, ¿cómo me puedo ir comunicando mejor? ¿Podemos ir asimilando mejor? Por medio de imágenes y audio, pues el audio evidentemente es mi voz, ¿no? En este momento, y una presentación. Entonces, les doy un par de minutitos para que lo vayan pensando y lo vamos viendo en el chat para irme yo también identificando con ustedes, ¿no? Qué asignaturas imparten, ¿no? Qué diversidad también tenemos acá de interdisciplinar. Formación cívica y ética con plataformas de Zoom y Classroom. Muy bien. Este es un combo ganador. La verdad es que el Zoom es un gran aliado. Matemáticas con Zoom y PowerPoint. Muy bien. Nutriología, presentación vía Zoom y con plataforma Moodle. Perfecto. Sí, el Moodle, la verdad es que tiene muchas, muchas ventajas. Nada más que sí, empezar a diseñarlo puede llevar tiempo. Química con animaciones y audio, qué padre. Colegio de francés por Classroom. Química con reuniones virtuales, Moodle, PowerPoint, videos y simuladores. Los simuladores también es todo un tema. Historia universal con Classroom y Zoom. Matemáticas con Zoom y Classroom. Historia con Moodle y Meet. Aquí tenemos una amiga del Meet, casi nadie le gusta el Meet. Química 3 con Meet y Classroom, presentaciones en PowerPoint y también videos, claro. Fotografía, Zoom, Classroom, videos y simulados. Sí, el de foto es complejo. Inglés con Classroom y Hangouts. Con Hangouts también. Química en Moodle y H5P. Para quienes no están familiarizados con H5P, es una herramienta para hacer videos interactivos. Biología con Zoom, Moodle, presentaciones PowerPoint y NLE, laboratorio virtual, videos y caricaturas. ¡Wow! Lengua extranjera con inglés 4 con Zoom, video, audio, PowerPoint y Classroom. Matemáticas con Word y Classroom. Claro, a veces con matemáticas justo el tema es las fórmulas, ¿no? Entonces no todos tienen estos lenguajes para poder expresarlos. Geografía con presentaciones en PowerPoint. Dice Doreen García que sí ocupa presentaciones en PowerPoint, videos y Meet. Sí se vale. Etimologías con Classroom y videos. ¿Nunca han ocupado también, estando en virtual, un pizarrón acá atrás? Yo he visto luego profes que tienen así su pizarrón y que están con sus ecuaciones también aquí escribiendo. Un profesor de matemáticas de ahí del posgrado de economía hace eso. Geografía, matemáticas, Word y Zoom. Geografía con presentaciones en PowerPoint. Muy bien. Contabilidad con Zoom, Classroom, videos. Excel también, por supuesto. Etimologías, ya había dicho etimologías. Física con Classroom, presentaciones en PowerPoint y simuladores.
¡Wow! Lo interesante aquí es ver la variedad y luego piensen, imagínense, pobres chamacos, ¿no? Todo lo que tienen que aprender a usar ellos, ¿no? Pensamos en nosotros, pero una cosa es saber usar el Face y hacer stickers en WhatsApp y otra cosa es aprender a usar los simuladores, aprender a usar el Zoom, Meet, Hangouts, el Moodle, el Classroom, o sea, sí son curvas de aprendizaje también para ellos. El inglés es con Classroom, aulas, modelos, videos propios. Ah, muy bien. Y de YouTube, Jamboard, Kahoot, Zoom, WhatsApp y wow, sí, 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 a veces lo que no funciona con una, funciona con otra. Tuve el gusto de conocer una práctica de un docente justo también de economía que hacía concursos de memes, ¿no? Y entonces les pedía a los alumnos que hablaran de algún tema en particular que ellos estaban viendo y hacían un concurso de memes. Lo de los simuladores, el profesor Benjamín se refiere, por ejemplo, cuando hay que aprender habilidades prácticas, pero no podemos estar en presencial o sencillamente para iniciarnos en este tipo de habilidades, en la computadora, ¿no? Hay programaciones donde, por ejemplo, se pone una situación ejemplo o se pone una situación problema y los estudiantes tienen que intervenir o resolverla. Imagínense, por ejemplo, de odontología, se pone una situación de algún paciente y el paciente tiene ciertas características y entonces el estudiante tiene que decidir cómo intervenir al paciente. Entonces, evidentemente, si va iniciándose como en su formación como odontólogo, pues sería así súper arriesgado ponerle ahí a meterle cuchillo a un paciente de veras, ¿no? Pero en estos simuladores, ellos pueden ir tomando estas decisiones en ambientes controlados, pues para que la cosa precisamente ellos entiendan cuáles son los riesgos, si su diagnóstico fue acertado o no, pero sin dañar a nadie, ¿no? Y en habilidades prácticas, ahora que estábamos en línea, funcionó muy bien porque, por ejemplo, en química, ¿no? Por acá leí que también había simuladores. Ustedes se acordarán de las clásicas prácticas en el laboratorio de química, ¿no? Y ahora los jóvenes pues no tienen esta posibilidad. Entonces, se les ponen estas situaciones en un laboratorio simulado, ¿no? Virtual, donde ellos tienen que hacer la combinación de sustancias y tienen que llevar a cabo estos protocolos. Hay un montón de simuladores, ¿no? Hay un montón de situaciones, ¿no? Y cada uno tiene sus características, pero en resumen es lo que dice la profesora María Eugenia, ¿no? Es softwares para realización de actividades experimentales y prácticas, ¿no? Es en realidad eso. En realidad es para que ellos practiquen, ¿no? Ahora que no han tenido esta posibilidad y desde antes ya se utilizaban precisamente para poder tener las variables controladas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Para que nos dé tiempo de ver todo, ahora sí les voy a presentar algunos lineamientos editoriales. Con esta parte voy a tratar de irme más o menos rápido porque les voy a pasar el material definitivamente y para que ustedes lo vayan viendo. Ah, sí, lo de las tabletas también es una opción, dice el profesor Roberto, que que hay tabletas que tienen estas aplicaciones para poder poner las fórmulas y demás. Un ejemplo para ciencias, la profesora María Eugenia nos compartió. ¿Es un simulador, profesora? Sí, es de la Universidad de Colorado y viene para que diseñen prácticas de física, química, biología. ¡Ay, qué padre! Ahorita hay que explorarlo. Suena súper interesante. Muchas gracias por compartirnoslo. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos más o menos identificado cuáles son los medios y de qué manera, qué tipo de contenidos nosotros vamos a empezar a enseñar, sí tenemos que tomar en cuenta algunas cosas generales. Las dimensiones de la construcción del texto
el texto didáctico, es decir, el texto que está diseñado o pensado para que alguien aprenda y para que alguien lo enseñe. Es muy diferente escribir para un artículo que se va a publicar en una revista. Es muy diferente escribir en el WhatsApp con los amigos o en el chat familiar. Es muy diferente construir un texto que va a ser una publicación de Facebook a construir un texto que va a ser para fines didácticos. Entonces, una de las primeras cosas a las cuales nos tenemos que ceñir es la dimensión curricular. Es decir, que esté pegado al plan y programa de estudio que nosotros estamos enseñando. ¿Por qué? Porque como les decía, quizá pueda haber información muy valiosa, muy interesante, que valga mucho la pena para compartir, pero quizá el nivel, quizá no tiene nada que ver con el temario que nosotros estamos dando y a lo mejor no es como el más ideal para cumplir los objetivos pedagógicos. La segunda es la parte técnica y conceptual. Ahora sí, quizá es muy difícil, muy complejo, muy abstracto para el nivel que nosotros queremos enseñar y los conceptos quizá no se apegan tanto a lo que nosotros, a nuestro objetivo pedagógico. ¿Se acuerdan que esa iba a ser nuestra premisa, no? Aferrarnos a nuestro objetivo pedagógico. Entonces, por ejemplo, yo me he encontrado textos que tienen traducciones que están traducidos al español de España y de pronto los conceptos varían, ¿no? De lo que yo había enseñado durante la asignatura. Entonces tenemos que ser cuidadosos de que técnica y conceptualmente sean adecuados, tanto en complejidad como el tipo de vocabulario que se utilice. Y por último, lineamientos editoriales generales. Vamos a ver. Con respecto a la dimensión curricular, es la cobertura programática. Esto quiere decir que podemos plantearnos estas preguntas. ¿El texto que estoy desarrollando se estudia en algún plan o planes de estudio y en cuál? ¿No? Y la segunda, la organización de los contenidos tiene que ir de lo general a lo particular, porque si empezamos al revés podemos generar frustración o confusión entre nuestros estudiantes y por lo tanto que se desenganchen o quitarles este entusiasmo por empezar a aprender algo nuevo. Ahora, vámonos a la técnica y la... Ya no quiere jalar, ahí está. La técnica y conceptual. Esto quiere decir que vamos a ver las características de la información, es decir, que esté libre de errores conceptuales y actualizada. En YouTube vamos a encontrar N cantidad de videos que que podemos pensar que son adecuados, pero sí tenemos que checar que no tengan errores, porque como ahí no está regulado el tipo de contenido, es decir, a que sea pegado a cosas verdaderas, puede haber errores y entonces podemos ir a la inversa de lo que nosotros queríamos generar, que es pues un aprendizaje, ¿no? Basado en hechos, en conceptos, ¿no? Y por otro lado, que sea actualizada. Entonces, tenemos que considerar que la información sea lo más actualizada posible. Aquí nos podemos plantear la pregunta, ¿los contenidos y recursos son actuales y congruentes entre sí? Hablando de infografías, mapas, esquemas, tablas, gráficas, ¿no? Sí es importante que lo consideremos. Y por último, la parte editorial. Aquí vamos a considerar 4 pilares: el lenguaje, la complejidad, generalidad y los recursos. El lenguaje quiere decir que permite la comprensión del contenido. Aquí nosotros debemos ser súper cuidadosos en cómo vamos a compartir esta información, cómo lo vamos a redactar. Y me paso a la complejidad, que sea un lenguaje claro, al nivel del estudiantado como lectores y destinatarios naturales. Es decir, si ustedes ya se dieron cuenta que hay un problemilla con que el vocabulario que ellos tienen quizá no es muy vasto,
comencemos poco a poco. Comencemos poco a poco a involucrarlos con palabras quizá un poco más complejas, pero no desde un inicio. Si nosotros identificamos que les está costando trabajo, tratemos de simplificarlo. Esto no va a hacer que ellos se atrasen en su aprendizaje, sino al contrario, es encontrarlos en el punto de desarrollo donde ellos están y puedan seguir adquiriendo estas habilidades. Por otra parte, y esta me encanta, la de la generalidad, hay que evitar el uso de regionalismos nacionales e internacionales. Esto también pasa con materiales que quizá nosotros no hicimos y que encontramos ya hechos en otras plataformas y quizá lo hicieron en otro país y manejan conceptos muy, muy particulares de su lugar natal o de su zona. Y entonces puede ocurrir que haya ahí confusiones, ¿no? Me pasó en un ejemplo, en un contexto muy informal, que yo le mostraba a un colega, por alguna razón, le mostré una imagen de una tortuga y me dijo, ¿qué es eso? ¿Un pochitoque? Y dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Y me dijo, es que en Tabasco a ese tipo de tortugas se les conoce como pochitoques, ¿no? Y entonces yo dije, no, claro que no, eso no existe. Bueno, en realidad sí, descubrí que sí es así y que en Tabasco hay un tipo de tortuga al que se le dice pochitoque, ¿no? Entonces imagínense que ustedes dan por hecho que todo el mundo sabe que esa tortuga es pochitoque, ¿no? Y entonces ya los alumnos pues van a estar perdidos, ¿no? Entonces sí tratemos de ser más neutrales con este tipo de vocabulario. Y por último, los recursos. Los recursos iconográficos que complementen los contenidos discursivos. Esto quiere decir, yo vi que varios de ustedes y varias de ustedes utilizan PowerPoint o quizá infografías. Los recursos iconográficos, es decir, las imágenes y lo que va alrededor de una presentación, de una diapositiva o de una infografía, tiene que complementar lo que estamos diciendo. Las imágenes de adorno no nos sirven de absolutamente nada más que para distraer a los estudiantes. Entonces, más vale que no lleve imagen y que el texto sea breve a que tenga una imagen que no tiene nada que ver, porque entonces nos va a desviar del objetivo que nosotros estábamos buscando. Porque si tenemos estudiantes que son muy visuales y que le prestan más atención a la imagen y no están leyendo, pues vamos a desviar completamente la percepción que tengan de esa diapo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien, todo muy claro, gracias. Sí, perfecto. Ya me llegó. Ok. Vamos. Ok. ¿Cuáles son los elementos recomendables dentro de un texto didáctico? Las secuencias didácticas es muy recomendable, es decir, el llevar una estructura, ¿no? De inicio, desarrollo y final dentro de nuestros textos va a ser muy útil para poder clarificar lo que estamos queriendo decir. Los textos. El poner notitas al pie, el poder ayudar a enriquecer con algún comentario, alguna observación, va a ser súper útil. Actividades con diversas intenciones didácticas. Si yo solo los pongo a escuchar, los vamos a perder. Pero también si solo los dejamos, por ejemplo, el clásico, ¿no? De que tienen el temario y se dividen y entonces cada equipo expone. Pues va a ser lo mismo. Entonces la intención didáctica no va a cambiar y eso va a apelmazar, no va a sentar el ritmo de aprendizaje. También podemos sugerir imágenes, tablas, cuadros, gráficas, infografías, ¿no? Para que ellos complementen lo que están viendo en la clase. Y secciones flotantes establecidas. Por ejemplo, si ustedes dejan ejercicios constantes y una sección flotante es como al margen, ¿no? Algo como una notita, un tip,
quizá un pequeño glosario, ¿no? Darles la palabra nueva de la clase, ¿no? Y entonces decirles una definición nueva de una palabra que quizá no conocían. A eso me refiero, ¿no? Eh, podemos enriquecer mucho ese texto y no es un texto plano, así, cuadrado, que tienen que leerse, ¿no? En general. Cuando ustedes están generando un texto, podemos, como les decía, agregar notas. Evidentemente, pues sí agregar las fuentes, citas y créditos de los textos, tablas y las gráficas. Es súper importante eso. Y si ponen una imagen, que pongan de dónde es el pie de la ilustración o anexos de referencia. Si ustedes van a generar tal cual una lección, un texto que ellos tienen que leer, así sea una presentación de PowerPoint, y necesitan que ellos vean algo diferente o complementario, se vale poner un anexo de referencia. La bibliografía y las referencias electrónicas. Pero ojo, aquí tenemos que ser muy claros con lo que estamos buscando. No es lo mismo la bibliografía que ustedes como expertos consultarían a una bibliografía adecuada y de acuerdo a lo que podría leer un chico o una chica de prepa o de licenciatura, ¿no? Que recién están empezando a formarse en una disciplina. Entonces tengan en consideración qué tipo de bibliografía van a recomendar para estos estudiantes. Y no se olviden de referencias electrónicas. La ventaja de ahora es que pues a los estudiantes se les puede hacer más fácil picarle una liga, ¿no? Y revisarse un texto por medios electrónicos, ¿no? Más que pues acudir a una biblioteca. Y de esos recursos pues tenemos un chorro. Entonces, piensen en qué tipo de bibliografía sería adecuada para sus estudiantes. No algo que sea interesante o estimulante necesariamente para ustedes, sino que sea útil para ellos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Todo bien, maestra. Si se dan cuenta, yo no les estoy dando así el hilo negro, ¿no? De cómo cambiar todo, pero sí lo que puedo hacer es darles como el esqueletito, ¿no? Para que ustedes vayan rellenándolo y ustedes que tienen los contenidos, pues le van a poner la carnita, ¿no? A este esqueletito para que tenga una buena estructura, para que aguante, para que amarre, ¿no? Entonces, esa es la intención. Entonces, ahora les voy a pedir, les voy a compartir esta liga del Genially para que ustedes la vean, le echen un vistazo y entonces sí, chéquenla, revísenla, explórenla, échenle un ojito y les voy a pasar una liga de un Jamboard para que ahí pongamos, déjenme, les pongo la liga. Aquí y contestemos. La voy a compartir mi pantalla para quienes nunca han utilizado Jamboard, mostrarles de qué va esto. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para enriquecer un texto y sea más comprensible para las y los estudiantes? Entonces, aquí del lado izquierdo tenemos notas adhesivas o cuadros de texto. Las notas se me hacen más divertidas, entonces yo voy a poner dar jerarquía a mis ideas, ¿no? Y acá voy a elegir un color, lo voy a poner en verdecito y le doy guardar. Entonces ya se puso acá atrás. Si quisiera agregar otra, podría agregar otra, pero yo le voy a dar cancelar. Y aquí le doy clic encima y la voy acomodando. Y entonces aquí me gustaría que todas y todos pusieran sus ideas acerca de cómo se les ocurre que podrían enriquecer su texto para que sea más comprensible para los estudiantes, tomando en cuenta el programa, el temario, las barreras de comunicación, que a lo mejor los estudiantes tienen pobreza en vocabulario, que no tienen muy buena comprensión lectora, los principios editoriales, todo lo que hemos visto ahorita. ¿Cómo podríamos dar tips? O sea, si a ustedes les pidan ahorita estas sugerencias, ¿qué podrían decir que necesitamos? ¿Cómo podríamos enriquecer nuestro texto?
Ujú. Con la idea de que al final tengamos un muro con un montón de recomendaciones ya de lo que hemos ido digiriendo, ¿no? A lo largo de esta sesión y también considerando que lo que es, me parece muy importante, pues la experiencia de ustedes, ¿no? Que al final del día son quienes están ahí en esta labor heroica de no solamente es lidiar con estudiantes, sino formarlos, ¿no? Entonces, pensemos un poco en esa parte. ¿No tiene permiso de edición? Ok, ahorita mismo, no, pero me dice que, a ver, ay, sí, cierto, perdón, disculpen ustedes, soy de lo peor, a ver, aquí está. A ver, ahora sí, podemos intentarlo de nuevo. Ahí hagan ahí aunque sea un garabatito y ahorita lo borramos. Yo tengo otra pregunta, maestra. Sí, claro. Cuando habla usted de un texto, ¿no significa necesariamente que se está refiriendo usted a un escrito? Es decir, al hablar de un texto, yo puedo hablar, por ejemplo, de un recurso visual, una presentación, una infografía, o está usted refiriéndose específicamente a un texto, digamos, meramente escrito. No, 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 la infografía lleva texto, entonces tenemos que pensar qué vamos a meter en la infografía, ¿no? Incluso hacer este tipo de recursos que van por escrito, pero no es un texto plano, tiene una complejidad fuerte porque hay que ver la estructura de las ideas es súper importante y qué ideas, o sea, imagínense, ¿no? Tenemos, no sé, el libro de texto y una unidad es, no sé, supongamos son 50 páginas, ¿no? Por ponerlo en números. Y ustedes quieren hacer una infografía que resuma esas 50 páginas. El jerarquizar y priorizar ideas, de verdad que es un trabajal, ¿no? Pero es súper, súper importante tener en cuenta todas estas consideraciones precisamente para irlas trabajando y hacer más fácil que los estudiantes comprendan qué es lo que nosotros queremos que ellos estén aprendiendo. Entonces, sí, no me refiero a textos planos necesariamente, sino desde un PowerPoint una infografía, una indicación en una tarea, hasta tal cual un texto que ustedes quieran que ellos, una lección, ¿no? Si fuera su estilo, hacer una lección por escrito, también se vale. Y eso no aplicaría, por ejemplo, para un recurso audiovisual, para un video estas recomendaciones no aplicarían en ese caso o de alguna manera sí. Sí, para hacer un recurso audiovisual, primero, supongamos que yo quisiera hacer un video para poder darles toda esta información. Lo primero que yo tendría que hacer es un guión. Por lo tanto, tendría que pasar por escrito. Lo primeritito que tendré que hacer es escribir lo que quiero decir. Y si voy a utilizar, por ejemplo, imágenes y no quiero que salga mi cara, solo va a ser lo que yo diga y van a aparecer imágenes y recursos, tenemos que pensar en todas estas recomendaciones editoriales, ¿no? Como lo que les decía de las imágenes, ¿no? Porque también tenía un caso de una profesora, bueno, era de primaria, pero no dudo que pase en otros grados, que hacía sus recursos y le gustaban mucho las abejas. Entonces a todo le ponía abejas. O sea, está bien, pero eso no tiene nada que ver con formación cívica y ética, que era su asignatura, o civismo, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y a todo le ponía abejitas. Entonces, eso también comunica algo. Y si la intención no tiene nada que ver con el tema, uy, ¿no? Pues imagínense que yo les hubiera puesto aquí justo de fondo una abejota, ¿no? Ujú. Me dirían, ¿y la abeja como para qué, no? Correcto, sí, sí, ya lo entendí, gracias. Ay, ¿de qué? ¿Sí queda clara la idea para los demás? Sí, sí, el ejemplo sí fue claro. Ay, perdón, a quienes no pueden todavía editarlo, fue el segundo. Sí, es que me equivoqué y les puse nada más que vieran y no editar. Ay, ya se está llenando, qué bonito.
Verificar que las ligas estén vigentes, claro. ¿Cuántas veces no ha pasado, no? Así de ya no existe la liga, el video ya no existe, ya. Organizar, escribir fuentes vigentes y confiables, checar la ortografía, colocar pistas tipográficas. Esa es una muy buena. Las pistas tipográficas también nos ayudan mucho en mercadotecnia. Es muy común, ¿no? Ver que lo que está en negritas, en letras más grandes, subrayado, en otro color, con otro tipo de letra, nos llama la atención. La verdad es que sí es muy llamativo. Las imágenes nítidas, híjole, es así, como lo que les decía, ¿no? De que a veces nos ponen a describir, ¿no? ¿Qué tipo de, en los esquemas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué órgano es este, no? Y está ahí la mancha, ¿no? Así toda, con la tinta de que fue la copia de la copia de la copia, o por ejemplo, con las partes de la célula, ¿no? Este, no sé, o esta de los de inglés, ¿no? Que está la conversación y dicen, ¿dónde está la persona, no? Y también así se ve todo así negro atrás, y híjole, pues sentaron el cine en un callejón oscuro, pues quién sabe, ¿verdad? Porque se ve así todo borrosín. Los párrafos bien definidos, acompañar con imágenes y aplicaciones, utilizar colores, checar la ortografía, claro, si queremos que nuestros estudiantes mejoren su capacidad, su comprensión lectora, nosotros tenemos que tener buena ortografía para que a ellos les sea más fácil. Hace muchos años, creo que ahorita ya no está de moda, hubo un tiempo en que así los chicos, ¿no? Escribían con una letra mayúscula y una minúscula, una mayúscula y una minúscula. Dios, era tan difícil, ¿no? Ahora no sé, creo que ahora está de moda comunicarse por medio de emojis más que por palabras, ¿no? Entonces, hay que ir viendo, ¿no? Precisamente tener cuidado nosotros de no caer, no que esté mal usar emojis, ¿no? Sino más bien eh, tener cuidado en que nuestra forma de hablar, nuestra forma de escribir, sea lo que nos modelar, ¿no? Decían, se predica con el ejemplo, claro que se predica con el ejemplo. Y esto no implica que nos volvamos tiesos y serios y así, sino más bien tener cuidado, ¿no? De utilizar las palabras adecuadamente, y aún si queremos utilizar una palabra mal dicha, que sea evidente que es intencional y no que se nos salió, ¿verdad? Que sea conciso el tipo de letra, ok. El uso de podcast, ese es un buen recurso. Resaltar la importancia de las referencias y los derechos de autor. ¿Cuántos no hemos tenido problemas con los estudiantes por la cuestión del plagio? Y no solo el plagio de que copian y pegan de la internet, sino que entre ellos también se copian la tarea, ¿no? Entonces, nada más le cambian ahí bueno, si son dedicados, le cambian una cosilla, si no, ni eso, ¿verdad? Hasta queda todo igual. Seleccionar la tipografía accesible para todos, por supuesto, es súper importante, ¿no? Que a lo mejor a mí me gustan tipografías muy rebuscadas, pero pues nadie le entiende. O para ahorrar páginas lo pongo así en letra 5, ¿no? Y pues nadie alcanza a ver eso, ¿no? Y esas prácticas también compartirlas con nuestros estudiantes, porque si ellos van a hacer presentaciones, a mí me ha pasado, estaba dando la materia de tendencias educativas en la licenciatura en pedagogía. Y entonces una alumna al final del semestre me entregó un trabajo con una imagen, o sea, el trabajo estaba impreso y la imagen, se supone que la imagen iba por abajo del texto, pero no le puso marca de agua, la puso así tal cual. Era ilegible, ilegible. Yo le dije, ¿pero por qué hiciste eso? Me dijo, pues es que la imagen era como para acompañar el texto.
pero no lo acompañaba, se sobreponía al texto, ¿no? Entonces, pues así no podía yo leer, ¿no? Lo de los stickers, podemos utilizar si acaban de ver el chat, dice a Danelli, ¿no? Que es muy cierto lo de los emojis, que a los alumnos les parece más atractivo hacer un sticker que la conclusión de su tarea del tema en un pequeño párrafo. Entonces, quizá podemos utilizar eso precisamente, ¿no? Si tenemos ese medio y si lo están utilizando, ponerlos a hacer stickers, ¿no? Pero un sticker que tenga que ver con el tema, ¿no? Hay stickers que son videitos chiquitos, que son como GIFs, ¿no? Entonces, utilicemos eso, ¿no? En lugar, o sea, tratemos de estar abiertos a cuáles son los intereses del alumno. Entonces, bueno, ¿no quieres hacer una conclusión del tema? Haz un sticker que me hable que me diga que sí entendiste el tema. A ver, si no quieres, pues entonces hazme un pequeño párrafo. Entonces, empezar a jugar un poco con eso, ¿no? Para que no lo vean como prohibitivo, sino que en realidad también lo utilicemos nosotros, ¿no? Como una herramienta didáctica. Ok, creo que ya bajó la lluvia de ideas. Si se dan cuenta, hay un montón de cosas bien interesantes que están por acá. Organización, eso creo que es súper importante y no debemos perderlo de vista. La organización de las ideas. A ver, por acá alguien puso otra cosa. No, solo son rayitas. Muy bien. Qué padre. Esto se nos va a quedar precisamente como un poco de lo que hemos revisado hasta ahorita. Ahora, vamos a hablar unos 10 minutitos acerca del vocabulario. Esto quiere decir qué es y qué tiene que ver con la enseñanza. Está este cartoon, ¿no? de Mafalda que dice, Emma se asoma de la mesa de la sala. Mamá, ¿la sala qué pieza viene a ser? El living. Ah, ¿por qué demonios no escribirían estos libros en castellano? Claro, hablando de regionalismos y hablando de formas más locales, de hablar formas más coloquiales, a veces ocurre que nosotros no tenemos idea de cuál es la manera más formal o más correcta de decir las cosas, ¿no? Acá la mamá de Mafalda dice el living, porque en Argentina es más común decir living, ¿no? The living room, que la sala. Entonces, Mafalda se frustra porque en su libro dice sala, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no pasará esto con los alumnos que a lo mejor sí lo saben, pero no con esas mismas palabras? Debemos tener cuidado con esa parte que a lo mejor puede ser una barrera en la comunicación. ¿Cuál es la diferencia entre el lenguaje natural y los vocabularios controlados? Ahorita yo les voy a explicar qué es un vocabulario controlado, pero el lenguaje natural es el que utilizamos todos los días para conversar, para podernos comunicar de manera fluida y de manera cercana con la gente. Y los vocabularios controlados se refieren a estos conceptos que tienen que ver específicamente con una disciplina o con un área. Son sistemas de organización del conocimiento para darle estructura, para poder estandarizar y normalizar estos términos y definiciones usadas en un dominio o área de estudio. Sí es cierto que juegan un rol protagónico en la investigación porque permiten llegar a consensos. Entonces, ustedes encontrarán que la mayoría de los contenidos que ustedes están impartiendo tienen estas estandarizaciones, tienen estas normalizaciones en los términos y en las definiciones usadas. Sin embargo, no son comunes ni son naturales al uso cotidiano, al habla cotidiana que tienen los estudiantes. Esto implica también una curva en su aprendizaje. No solamente tienen que aprender qué significa, sino la palabra por sí misma. ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de vocabularios controlados que podemos encontrar? El más sencillo y el más común es un diccionario
que es pues la obra donde se consultan estas palabras, términos que se proporcionan su significado, definición, etimología, ortografía, pronunciación, etc. Un glosario ya es un poquito más acotado y es la recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema de una manera ordenada, alfabéticamente. Y la enciclopedia es la obra pues general, ¿no? Para compendiar el conocimiento, ¿no? Ustedes seguramente al igual que yo todavía nos tocó que vendían enciclopedias, ¿no? Que pasaban a vender estos mamotretos, ¿no? Así los librotes a las casas, ¿no? Y eran caras, ¿no? Tenían varios volúmenes, ¿no? O la enciclopedia en carta de Windows, ¿no? Son obras, ¿no? Para compendiar esta información y no necesariamente tiene que ser especializada o, o monotemática. Las enciclopedias son generales, ¿no? Entonces, aquí una de las recomendaciones que yo les hago es que si los temas que ustedes están impartiendo tienen una gran carga de vocabularios controlados, es decir, de conceptos especializados, podemos ir haciendo un glosario para que los estudiantes se familiaricen poco a poco con estos conceptos y entonces no haya tanto problema al momento de utilizarlos. Podemos irlos haciendo nosotros como soltándoles como bocaditos, ¿no? De, esta es la palabra nueva de la clase, ¡pum! O que ellos mismos lo vayan construyendo entre todos, ¿no? Eso también sería una estrategia interesante. Aquí la idea es no dejar a nadie atrás porque no conozca o no comprenda un concepto. ¿Cuáles son las recomendaciones y lineamientos para poder hacer esto? ¿No? Esto es un poco técnico, no me voy a detener demasiado en esto, pero sí se los quiero compartir para que entendamos qué es lo que implica, ¿no? La restricción es primero ver desde el mundo de palabras del universo de palabras que tenemos, es ver cuántos son los términos y relaciones, ¿no? Las extensiones y su alcance conceptual. Después, la desambiguación del mismo término, es decir, en dónde se aplica es dejar de serlo ambiguo, es decir, en qué área, en qué disciplina, qué tanto se habla de ese término, etcétera. Luego, la estandarización, es decir, la normalización del uso de ese término y las reglas formales bajo las cuales se va a utilizar. La jerarquización, ¿no? Es decir, qué términos están autorizados, no autorizados y excluidos, y la relación que tienen los términos. Entonces, este último es el que me gustaría recuperar con mayor énfasis, que es entender que hay términos que quizás son un poco más coloquiales, más cercanos a los alumnos, que podríamos empezar a utilizar para que después entiendan a qué nos referimos ya con un concepto un poquito más abstracto o más técnico. La regla de oro que nosotros tenemos y que debemos considerar siempre es que la información va desde los creadores hasta los usuarios y esto va a irse como descomponiendo, desconfigurando o se va haciendo un poquito más ambigua, o sea, conforme va pasando. Los creadores de esta información, de todo el conocimiento, pues son los científicos que publican los papers, ¿no? En las revistas científicas, las investigaciones, etcétera, que van surgiendo, pues evidentemente con una información muy precisa, muy especializada, muy técnica, y después se pasa a los contenidos, es decir, compendios, libros, revistas, etcétera. Los medios es en dónde lo vamos a encontrar. Y por último, los usuarios. ¿Para qué les muestro esto? ¿O a ustedes para qué les serviría tener en cuenta esto? ¿Quiénes van a ser los usuarios? Si los usuarios van a ser estudiantes de nivel preparatoria, que van a, por primera vez, sumergirse en estos conceptos, tenemos que considerar quién hizo la información, qué tipo de contenido es y en dónde se está publicando. Y no digo con esto que tratemos de que todo sea algo completamente sencillo o desbaratarlo al punto donde ya no tenga como, o sea, que sea pues, así, muy básico, sino más bien irlos induciendo poco a poco a algo un poco más complejo. Tener en cuenta que la persona que creó eso
tiene un alto grado de especialidad y que quizá los usuarios no lo tenemos tanto. Entonces tenemos que entender cómo se va desarrollando, cómo se va pasando la información desde el experimento científico, lo probado a la publicación y su circulación en los medios. Esta parte es clara, estoy siendo clara con esta explicación del por qué es importante que lo entendamos de esta manera. Sí, maestra. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Ahora, voy rápido a las secciones por cada entrada, pensando en que ustedes hicieran un texto, ¿no? Que lo estructuraran. Un poco de lo que les mencionaba antes era precisamente si hacen una entrada a un blog, ¿no? Si hacen un texto, una tarea, una publicación, una infografía, ¿no? Podemos utilizar todo esto, el término, la definición, un término relacionado, ¿no? Siempre es útil entender qué términos se relacionan, una nota alcance para que ellos puedan entender mejor el contenido o que amplíen su conocimiento sobre algún tema en particular, las referencias y algún comentario. El comentario nos podemos permitir ser un poco más informales o un poquito más laxos, para que ellos se familiaricen con el tema y que conozcan nuestro punto de vista como docentes de ese tema en particular. Y si se dan cuenta, así podemos irlo como desagregando de una manera más sencilla. Y por último está la recapitulación. Es decir, pensar primero en los usuarios finales. Si yo estoy generando un texto, ¿cuáles son las necesidades del usuario que va a leer mi texto? ¿Qué fuentes consultarían y por qué consultarían esas fuentes? ¿Qué se espera de ellos? Que generen algo a partir de eso, solo que lo entiendan, que lo revisen. ¿Qué estamos esperando que ocurra con ese texto y nuestros usuarios finales? ¿Y cómo queremos que interactúen con ese contenido? Que lo utilicen así como su material de consulta de cabecera, o es un material adicional, o va a ser la guía de estudio para el examen. ¿Cómo esperamos que lo reciban? Los acuerdos. Es súper importante, ¿no? Checar los contenidos de todo lo que nosotros tenemos, qué sí y qué no vamos a incluir. La extensión, qué tan largo va a ser y qué es lo que vamos a incluir, ¿no? Para cómo nos va a quedar de pesado. El tipo de lenguaje que se va a utilizar. Recuerden que de lo que nosotros podemos consultar, que puede ser una revista científica muy, muy especializada, a lo que nosotros queremos enviarle a nuestro usuario final, hay que cambiar un poco el lenguaje. Y la revisión cruzada. Nunca está de más que algún colega nos eche un ojito a nuestro material. Y si no es un colega, piensen en alguien que está cercano a ustedes, que les puede dar una retroalimentación acerca de si el material tiene buena estructura, si se entiende, si hay que hacerle algún ajuste, si el tamaño de la letra es adecuado, si está muy borrosa la imagen. Vaya, que le eche un ojito a alguien antes de que salga a la luz ese texto. Y las secciones. Siempre es más fácil entender un texto dividido que un bloquezote de texto corrido, ¿no? Los términos relacionados, lo que les decía, ¿no? Las notas alcance, referencias, comentarios, poner un cuadrito a un lado, alguna imagen que complemente, etc. Y hasta aquí me gustaría terminar, ¿no? Para poder pasar a 5 minutitos de reflexiones finales y que me digan cómo lo ven, les parece imposible, les parece muy pesado, todo esto ya lo sabían, cómo lo están recibiendo. Quiero saber ahora ustedes cómo lo visualizan en su día a día. ¿Les parece plausible? Pueden ponerlo en el chat, pueden levantar su manita si quieren decirlo en voz alta. Sí, profesor Fernando. Hola, pues sí, creo que es muy interesante. Digo, creo que muchas cosas sí las hemos llevado a cabo, sin embargo,
creo que sí es importante reflexionar un poco sobre cómo se está dando la información, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que escuchaba sobre el tamaño de la letra para dar una instrucción, por ejemplo, Classroom es muy severa en eso. Classroom tiene, por ejemplo, el portal de Classroom no te permite cambiar o poner, jugar con colores, sino es como el texto, solo texto. Pues puedes cambiar a lo mejor el tamaño de letra, pero no te permite dar como realce a ciertos puntos importantes, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, nosotros en Prepados que tenemos iniciación universitaria, sí, al principio les costaba mucho trabajo seguir instrucciones porque como que no les quedaba claro, a pesar de que lo explico en Zoom, no les queda claro cuando lo leen, o sea, parece que no está ahí escrito, pero creo que es eso, hay que resaltar, por ejemplo, jerarquizar dentro de una instrucción, ¿no? Eso creo que es muy importante. Y ahorita lo reflexionaba, incluso a lo mejor usar una diapositiva, ya no usar solamente la instrucción, la instrucción dentro de Classroom, sino a lo mejor anexar una diapositiva que permita jugar con estos colores, ¿no? O con esta jerarquización. Bueno, eso sería mi reflexión. A mí me agradó muchísimo. Muchas gracias, maestra Karen. Muchas gracias, profesor. Efectivamente, no todos los medios nos permiten jugar con todas estas variables, pero lo que tengamos a nuestro alcance, quizá, por ejemplo, pensar en simplificar las instrucciones, ¿no? Si teníamos así nuestro chorizote de instrucciones, quizá solo reducirlo a 2 líneas y ver qué tal se está recibiendo, ¿no? Entonces, ir jugando un poco con los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Sí, profesora María Eugenia. Bueno, a mí lo que me ha funcionado mucho es y bueno, comparo cuando les ponía texto o cuando les hacía una sesión de listado. Como que a los chicos les es más fácil atender a una tipo receta, paso 1 haz esto, paso 2 lo otro, ¿no? Entonces, ser muy concretos. Entonces, eso te obliga a que reestructures, a que como que saques las ideas principales, decirles qué es lo que quieres, ser muy puntual. Pero sí creo que ahorita he tomado pues bastantes notas sobre la importancia de pues varias estrategias que tenemos que seguir y que aun cuando, si bien es cierto, muchos aplicamos unas, podríamos decirlo que de manera empírica porque ya las conocíamos, pero no es lo mismo a tener una estructura bien definida. Entonces creo que la verdad del taller pues nos deja varias cosas en las cuales trabajar e ir puliendo nuestras didácticas pues para poder crear textos acordes a los chicos, ¿no? Exacto, tenemos que pensar en quién está recibiendo esa información. A veces tendemos a escribir para nosotros mismos. No sé si eso les ha pasado, ¿no? Uno escribe y si para mí está bien y yo lo entiendo y está a un nivel adecuado, ya la hice. Pero ¿y ellos cómo lo están recibiendo? Ahora decía el profesor Fernando y por acá estoy viendo, ¿no? Quizá no solamente una diapo o un videíto, ¿no? Y si utilizan un grupo de WhatsApp, a lo mejor a los estudiantes les es más fácil una nota de voz, ¿no? Con las instrucciones. Tal vez ya las puse en Classroom y estoy viendo como que no están entendiendo, les mando un audio, ¿no? Y está bien, pero eso sí, una máxima que debemos tomar en cuenta es los primeros que debemos tener orden en nuestras ideas somos nosotros, ¿no? Porque si nosotros lo traemos todo en nuestra cabeza, voy a utilizar esta analogía, ¿no? En texto plano, ¿no? O sea, si todo lo tenemos aquí hecho bolita, pues evidentemente no va a ser plausible, ¿no? Entonces, bueno, les doy las gracias por haber estado acá, por haberme acompañado durante este tiempo y bueno, con esto daríamos cierre a nuestro taller. Gracias, maestra Karen. Pues ha resultado muy interesante y sobre todo importante los temas que se abordaron en este taller, además de que son pertinentes para ser aplicados en nuestra práctica docente. Rescato lo que la maestra María Eugenia mencionó. Efectivamente, hay que considerar a nuestros alumnos, quienes está dirigido esta recomendación. Profesores, les agradecemos su asistencia al taller y desde luego gracias a la maestra Karen Lisset por haberlo impartido. Y aunque sabemos que en la tarde lo impartirá nuevamente, pues esperamos volver a contar con su presencia en futuros encuentros organizados por el programa institucional Dominó TIC-TAC. También les informamos que su registro de asistencia ya fue
contemplada. Y bueno, pues vamos a